Fundamentos para la salvación. Hoy estudiaremos Venciendo las tentaciones, la lección número 10. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado cuando Él vino a la tierra, cuando se encarnó, cuando nació. Aquí, como nosotros, Él fue tentado. Nosotros debemos prepararnos para las pruebas, pero debemos hacerlo con la palabra de Dios. Aprenderemos en esta lección que nuestro Señor Jesucristo enfrentó la prueba y también la tentación. Sí, Él también pasó todo lo que nosotros pasamos, de igual manera. Veremos las tres maneras en que podemos ser tentados. Por favor, querido hermano, creo que es momento de poner atención. Vamos a aprender con este ejemplo cómo nosotros también podemos vencer cualquier prueba o tentación. Vamos a estudiar Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 12. ¿Se acuerda? En Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesucristo, luego de ser bautizado, enseguida fue llevado y fue tentado en el desierto. A veces pasa lo mismo. Las personas se entregan al Señor y enseguida tienen que pasar en una prueba. De nosotros depende si salimos victoriosos en medio de las pruebas. Yo creo que este ejemplo le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Por favor, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice ahí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo usted puede ser llena o lleno del Espíritu Santo? Dice el texto bíblico: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando hay esas conversaciones, por eso es importante llevarse con gente espiritual. Cuando nosotros empezamos a compartir la palabra de Dios, cuando empezamos a alabar a nuestro Dios, pues nos llenamos del Espíritu Santo. Cuando cantamos, qué bonito es cantar alabanzas, no solamente en las reuniones, sino también en la vida cotidiana, cantándole al Señor. ¿Y sabe qué? Nos llenamos del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué bonito es cantarle al Señor, pero de corazón. Es muy bonito. Y de paso, mira esta grande bendición. El Espíritu Santo nos llena. Pero también usted puede ser lleno o llena del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a hacer esto. Usted se levanta muy temprano antes de irse a trabajar y de repente usted en un lugar muy privado empieza a orar a Dios y empieza a agradecer. Dios eterno, todopoderoso que está en los cielos, quiero agradecer. Gracias porque mis hijos están con salud. Gracias por mi esposa. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias por este bonito día. Y empieza a escuchar también. A veces por el apuro y el ajetreo y porque estamos muy preocupados, no escuchamos lo que pasa alrededor. Gracias, Padre, por los pajaritos, por el aire que respiramos, por esas plantas preciosas. Y cuando usted empieza a agradecer a Dios por todas las cosas, pues nos llenamos del Espíritu Santo. Mire, qué bonito. Así nos llenamos del Espíritu Santo. Eso significa que el cristiano es alegre. El cristiano comparte la palabra de Dios. El cristiano es agradecido con Dios. Y eso también nos llena del Espíritu Santo. Así que empecemos a practicar esto. Esto es muy importante para poder vencer cualquier tentación, para pasar la prueba. Jesús fue llevado al desierto, ya lo leímos, en el griego, que significa conducir a través de. Y eso es lo que pasa con nosotros. Hay veces que nosotros estamos pasando por un desierto.
¿sí? En el desierto nuestro Señor Jesucristo fue tentado y a la vez también probado. Y eso precisamente pasa con muchas personas. Yo no sé si en este momento usted está pasando por una prueba. Muchas personas están muy, pero muy preocupadas por falta de trabajo, por su enfermedad, por problemas, por incertidumbres. Pues eso es una tentación, eso es una prueba, eso es un desierto. ¿Sí? Hay veces que en la prueba nosotros desconfiamos, en la prueba no sabemos qué hacer, en la prueba a veces no estamos tan preparados. Y creo que si nosotros nos preparamos, pues podremos salir adelante. Así que es importante que nos ponga mucha atención en esta lección de la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 4, versículo 2, y por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí? Mire, 40 días, imagina, 40 días. Los 40 días en la Biblia es un número importante. Algunos profetas pasaron 40 días también tentados o atribulados para recibir algo especial, como Moisés. 40 días también es el límite de tiempo que puede resistir un ser humano. No hay nadie que pueda vivir más de ese tiempo. Y es interesante cómo Satanás aprovecha cuando nosotros estamos así, al límite, cuando estamos desesperados, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos muy necesitados, pues ahí aprovecha Satanás. Tentado puede tener dos sentidos aquí. El primero es ser incitado a lo malo. Sí, a eso se refiere, pero también significa ser probado. Cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Sí, Él tuvo un cuerpo como el nuestro, Él tuvo necesidades como las que tenemos todos los días. ¿Se acuerda? Su oficio era carpintero. Él trabajaba en la casa, sudaba también por el trabajo arduo, era pobre porque en aquel tiempo un carpintero ganaba muy poquito y de hecho cuando alguien quiso seguir a Jesús le dijo, bueno, pero recuerda, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es decir, no tengo ni siquiera una almohada. Sí, Jesucristo tuvo necesidades y fue tentado en todo. Por eso podemos animarnos con lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, si entendemos esto bien, si comprendemos bien esta situación, pues tenemos un Señor en el cual podemos acercarnos. Dice ahí el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y le invito a hacer esto, acérquese al Señor. Hay veces que cuando nosotros estamos en alguna prueba o tentación, pues en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios. Y hay gente que quiere solucionar las cosas con la soledad, otros quieren solucionar las cosas con el licor o con algún pecado. Cuando nosotros estamos tentados, cuando nosotros estamos atribulados, es momento de acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia y allí, en ese trono de gracia, de misericordia, vamos a hallar oportuno socorro. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar. Qué bueno que tenemos a un Señor que está dispuesto a brindarnos la mano, ayudarnos cuando más le necesitamos. Así que, querido amigo, querida hermanita, hermanito, yo sé que probablemente usted está sufriendo porque hay muchas personas que nos están escuchando. Y si usted está sufriendo,
pues el Señor Jesucristo está extendiendo esta poderosa mano para ayudarnos. Tal vez no tenga salida en su vida, tal vez nadie le pueda comprender, pero el Señor Jesucristo sí. Él está dispuesto, Él nos ayuda a vencer cualquier tentación y cualquier prueba. Sigamos, dice el texto bíblico en el capítulo 4, versículo 2 de Lucas, dice allí, tuvo hambre. Y podemos entender que nosotros somos probados cuando tenemos las necesidades básicas que todo ser humano tiene. Hay veces que no hay dinero para comprar toda la alacena, todo el mercado de la casa. Hay veces que tenemos que comer sin la carne, sin todo lo necesario. Y hay veces que no tenemos para un par de zapatos. No podemos darle la educación a nuestros hijos que nosotros queremos darle. Y a veces el sueldo no alcanza, es difícil. Y ahí precisamente somos tentados. La pregunta es, ¿saldremos adelante cuando somos tentados en las necesidades básicas? ¿Le seguiremos al Señor cuando nosotros no tengamos un trabajo? ¿Le seguiremos al Señor cuando nos falte dinero? Pues debemos hacerlo. Si usted está sufriendo por eso en este momento, está un poco desesperado por esta situación, pues le animo. El Señor Jesucristo también tuvo estas necesidades básicas y Satanás va a aprovechar. Nos va a querer tentar, pero nosotros podemos seguir adelante. Veamos qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese también la enseñanza que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Y además dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues el Señor Jesucristo le ofrece al cristiano la comida, la bebida y la vestimenta. Así que, querido hermano, nosotros debemos confiar en el Señor. Sí, confía en el Señor. En este momento usted decidió escuchar este tema. Otros tal vez empezaron a escuchar el tema y ya se desanimaron. Dijeron, bueno, un mensaje de siempre. Pero yo creo que usted está poniendo atención, mucha atención a lo que dice el Señor. El Señor le está diciendo, yo te doy comida, bebida y vestimenta. Confiamos en el Señor, pues Dios nos está diciendo esto, que nunca nos faltará esto y nosotros debemos confiar en Él. Capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Cómo reaccionar debidamente ante esta tentación de las necesidades básicas? Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué va a hacer Satanás cuando usted está pensando y sufriendo por una prueba? Pues Satanás va a poner en duda su identidad. Mire lo que le dice Satanás al Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez que le digan a usted, y tú que eres cristiano, deberías hacer esto? Y tú que dices que eres un discípulo del Señor, la gente va a decir ese tipo de cosas. Satanás quiere que nosotros no nos identifiquemos como hijos de Dios, que no nos identifiquemos como cristianos. Pero la pregunta es, usted cuando esté pasando por una prueba difícil en su vida, ¿va a conservar su identidad? ¿Va a ser un cristiano realmente en momentos difíciles? Pues mire lo que le dice Satanás al Señor Jesucristo. Di a esta piedra que se convierta en pan. Una tentación muy difícil. Estaba 40 días sin comer. Tenía mucha hambre. Pero mire la fortaleza espiritual del Señor. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Sí, hermanitos,
Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en lo que está escrito. En el momento de la prueba nos va a servir la palabra de Dios. A propósito, ¿cuántos textos bíblicos usted se sabe de memoria? ¿Cuántos textos están en su cabeza? En el momento de la prueba debemos acordarnos de muchos textos que ya hemos leído. Y esos textos bíblicos van a ser de mucha, pero mucha fortaleza espiritual. Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Mire, podemos pensar en el problema, en las circunstancias, y eso nos va a hundir más y más en los problemas. Debemos confiar en Dios, porque si nosotros pensamos solamente en el problema y las circunstancias, no vamos a ver lo que está más adelante. El Señor siempre nos va a dar la salida. Él siempre vendrá con su oportuno socorro. No se olvide de eso. Jesús usaba la palabra de Dios. Y lo que se está mencionando en este texto, no solo de pan vivirá el hombre, pues ese texto estaba en Deuteronomio, ¿se acuerda? Sí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice el texto bíblico, si nosotros vamos allá, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, aquí hay 40 años de sufrimiento. El pueblo de Dios tuvo que pasar este tiempo. ¿Pero para qué? ¿Para qué pasó 40 años en el desierto? Dice allí, para afligirte. La prueba es para eso, hermanos. Pero no solamente para eso. La prueba es para probarte. Sí, para saber lo que había en tu corazón. Cuando nosotros estemos pasando por una prueba difícil, ahí realmente Dios sabrá qué tipo de corazón tenemos. Mucha gente cuando pasa por pruebas reniega de Dios, reniega de su camino que ha seguido, de su cristianismo. ¿Y sabe qué? Pues no van a hacer lo siguiente. Dice allí el texto, si habías de guardar o no sus mandamientos. El verdadero discípulo del Señor, el verdadero cristiano, el verdadero seguidor del Señor, va a obedecer a Dios en momentos difíciles. Cuando las cosas no están yendo bien en su vida, lo que va a hacer el verdadero cristiano es guardar sus mandamientos. Sí, querido amigo, querido hermano que me está escuchando, no debe desanimarse completamente cuando está pasando por alguna prueba. Es momento de obedecer a Dios con más fervor, con más ganas, con más aliento. Mire, dice el texto también, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. La pregunta es, ¿por qué razón hay veces que el hombre tiene que pasar hambre? ¿Por qué el hombre tiene que sufrir? Pues allí está, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Querido hermano, hay veces que necesitamos perder algo para entender el valor de esto. Muchos jóvenes piensan que las cosas que llegan a la casa llegan por arte de magia, pero cuando empiezan a trabajar se dan cuenta lo difícil que es conseguir comida para la casa. Hay veces que la necesidad hace que nosotros empecemos a valorar, y hay veces que estamos pasando pruebas para entender el sustento de Dios y el poder de Dios. Si usted cuando pasa por pruebas, en vez de acercarse más a Dios, usted reniega y se hunde más, pues no ha entendido la prueba. La prueba sirve para que nosotros confiemos más en el Señor, que nosotros nos acerquemos más al Señor. Dice Lucas capítulo 4, versículo 5, el texto bíblico, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, Jesucristo fue tentado en su mente. Le llevó, tiene dos sentidos, puede ser literal o figurado.
Satanás tentó a Jesús en sus pensamientos. Dice ahí, le mostró. ¿Y qué significa le mostró? Significa mostrar de manera imaginaria. Mire, y esto es interesante, que en un momento, en su imaginación, Satanás le mostró a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra. Eso también puede pasar con nosotros. Sí, piensa en los reinos. Cuando se refiere a los reinos, en este versículo bíblico, se refiere a aquellos reinos soberanos con poder económico. Pensemos en un país, el más pobre, de aquí cerca, de Haití, por ejemplo. Haití tiene un gobierno y un presidente se robó 500 millones de dólares. En ese país muy pobre, 500 millones de dólares. ¿Se imagina un país más desarrollado que tenga muchas propiedades, muchos impuestos y más dinero, ingreso? Pues es poder, es fama, es gloria. Y la gente quiere esto. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en esto, pero en un solo momento, en su pensamiento. Satanás le tentará a usted también, hermano, hermanita que me está escuchando. En su mente le mostrará el deleite del pecado. Escúchame, joven, por favor, con atención, jovencito, hombre, padre de familia. En un instante, Satanás nos mostrará cómo pecar, cómo robarnos algo, nos enseñará el plan, un plan rápido. Toma ese dinero, no se va a dar cuenta. Toma el dinero de tu papá, de tu mamá, no va a estar nadie. Vendrá la fornicación, los deseos malos. ¿Se imagina usted en internet? De repente está todo bien y de repente aparece una imagen allí en la pantalla. El pecado está a un solo clic. De usted depende, querido hermano, caer en esa tentación, abrir esa página prohibida. De usted depende. Probablemente nadie lo vea en ese momento. Su esposa está en otro lado, pero allí está Dios mirando todo eso. En un instante, Satanás le mostrará cómo adulterar con una persona que no es su esposa, que no es su marido. Esta es la tentación, esta es la realidad de la vida, querido hermano. Se ha puesto a pensar que de repente usted está tranquilo y de repente un pensamiento malo, de odio a otra persona, de dinero fácil. Pues sí, así nos tienta Satanás. Nos hace pensar que merecemos mucho dinero, nos hace pensar que necesitamos ser ricos, nos impulsa rápidamente con un pensamiento a drogarnos, a abrir páginas prohibidas en internet, a tener celos de otra persona. Mira, esa persona hace esto en la mente rápidamente y empezamos a tener celos de nuestros propios hermanos, de nuestros propios amigos. Celos, imagínense, de repente aparece en nuestra mente envidias y muchas cosas más. Satanás se mete en la cabeza de nosotros en segundos. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación, sí. Por favor, querido amigo, querida hermanita, querido hermanito que me está escuchando, no deje que ese pensamiento rinda frutos en su vida. Rechace a Satanás. En ese momento no hay que dar riendas a nuestro pensamiento, sino que debemos alejarnos de esos malos pensamientos y empezar a orar a Dios. Padre, quíteme ese pensamiento, no es correcto. Yo no debo ser celoso. Yo no debo pensar mal de mi hermano. Yo no debo pensar mal de mi hermana. Debemos tener una mente sana. ¿Se acuerda cómo es nuestra mente en la lección que estudiamos la nueva vida en Cristo? ¿Se acuerda? Que debemos tener buenos pensamientos. Los celos es del viejo hombre. Las envidias es del viejo hombre. Los chismes, los malos pensamientos, las malas sospechas es del viejo hombre. Satanás va a poner esas imágenes en su mente.
usted no debe caer en tentación. No debemos caer ninguno de nosotros en ese tipo de tentaciones. ¿Cómo reaccionar a la tentación? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en su mente y veamos qué pasó. Estamos leyendo Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Mire, esto es lo que le gusta ofrecer a Satanás, poder y gloria. Alguna vez un profesor nos dijo en la universidad, den a una persona poder y sabrán qué tipo de persona es. Satanás dijo, a mí me ha sido entregada. Satanás quería entregar su poder. ¿Para qué? Para ver a Jesucristo arrodillado. Mire lo que dice, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Se imagina el ejército de los cielos? Me refiero a los ángeles mirando esto. Y Satanás quería que todos esos ángeles, que todos esos seres espirituales vean cómo Jesucristo se arrodilla a Él. Él quiere poder. Él quiere tentarnos con poder. Tenga mucho cuidado, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Se acuerda cuando dijo el apóstol, resistir al diablo y él huirá de vosotros? Pues Jesucristo está resistiendo al diablo. Vamos a ver más adelante que Satanás huye del Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo está utilizando la palabra de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15 hasta los versículos 17. Dice ahí, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola. Mire, querido hermano, nuestra vida no tiene que ver solamente en tener propiedades. Mire esta parábola que dijo el Señor. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Le estaba yendo muy bien. Y él pensaba dentro de sí. Mire este pensamiento. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mucha cosecha, mucha producción. Mire los versículos 18 al 21. Y dijo, esto haré. Está hablando dentro de sí, como muchas personas negociantes en su cabeza, haciendo algunos planes. Y mire el pensamiento, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, este hombre está pensando en su espíritu. Es hora ya de jubilarse, parece. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero mire lo que dice Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Debemos empezar a valorar las cosas espirituales aquí en la tierra. Esa es la realidad. Mire, usted podría pensar, voy a dar educación a todos mis hijos. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. Pero, ¿de qué nos sirve darle educación a todos nuestros hijos y que nuestros hijos se vayan para el infierno? Cuando empezamos a valorar nuestra vida espiritualmente, usted dirá, bueno, Dios me ha permitido educar a mis hijos, pero mi mayor anhelo es que mis hijos vayan al cielo. Sí, este es un pensamiento espiritual. Esto es tesoro espiritual. Yo quiero ir al cielo.
Yo quiero mejorar espiritualmente. Yo voy a prepararme para dar buenos estudios bíblicos. Yo voy a prepararme para enseñar a la gente. Quiero hablar a la gente del Señor Jesucristo. Les voy a hablar del Evangelio. Son gente que está preocupada en las cosas espirituales. ¿Qué necesita la iglesia? Voy a colaborar. Pero si solamente estamos pensando en quiero una casa, quiero un carro, quiero una casa más grande, quiero esto otro, y solamente nuestra mirada en las cosas materiales, pues a la final, como dice el texto bíblico, esa propiedad pues terminará en manos de otra persona. Sí, a veces no disfrutamos ni siquiera eso. Entonces, empecemos a pensar en lo espiritual. Mire lo que dice 1 de Juan 5:19. Y tenemos que tener mucho cuidado y empecemos a valorar lo que está pasando y poner los pies firmes en el suelo. Sabemos que somos de Dios. Sí, somos de Dios, vamos a ir al cielo, estamos en la iglesia correcta, con la doctrina correcta, estamos haciendo las cosas bien, somos de Dios. Pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Tenga mucho cuidado, querido hermano, querida hermanita. Debemos cuidar nuestra salvación. Vivimos en un mundo donde está gobernado por Satanás. Lo dice aquí el texto, también muchos textos de la Biblia lo dicen, que este mundo está gobernado por él. En cualquier momento podemos ser tentados, en cualquier momento podemos caer bajo las garras de Satanás, y Satanás va a aprovechar el momento para destruirnos. Sí, por eso de repente un cristiano está bien, está animado y de repente, ¿qué le pasó, hermanita? ¿Qué está? Le veo triste, desanimada, y hay veces que de repente ni la vemos nunca más o lo vemos nunca más en la iglesia. ¿Qué le pasó? Pues subestimó a Satanás y terminó dejándose llevar por él. Tenga mucho cuidado. Hay que pensar en estas dos cosas. Somos de Dios, pero también vivimos en un mundo donde está gobernado por Satanás. Estoy hablando del mundo de pecado. Mire, Lucas capítulo 4, versículos 9 al 12, y vamos a ver la tercera forma en que Jesucristo fue tentado. Dice allí el texto, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, y mira esta tentación, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mire lo que dijo el Señor. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tenga mucho cuidado, querido hermano. Lo que está utilizando Satanás es una escritura de la Biblia. Sí, Satanás va a aprovechar la falta de conocimiento de muchas personas y va a querer tentarnos con la escritura mismo, torciendo la escritura. Mucho cuidado con lo que dice la escritura. Satanás usará la escritura para engañarnos, nos mostrará evangelios falsos. Hoy en día hay muchos evangelios falsos. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Hay mucha gente que está predicando y está diciendo, ven a la iglesia y diezma tu dinero, y lo que va a pasar es que si diezmas, el Señor te va a dar 10 veces más. Como si el evangelio fuera eso, hermanos, negociar. Como si fuera una pirámide en la cual nosotros invertimos dinero y como recompensa tendremos más dinero. Ven a la iglesia y podrás tener muchos milagros. Y podrás hacer esto o aquello. Evangelios falsos, querido hermano. Evangelios Club. Si usted pertenece a nuestra organización, disfrutará de este lindo edificio con este tipo de instalaciones, tendrá este tipo de conferencias
y los niños serán tratados de esta forma, etcétera, 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 como si el evangelio se tratara de un club. El evangelio, querido hermano, es para cambiar nuestra vida. El evangelio es para conocer a Dios. El evangelio es para transformar el interior de nosotros mismos. No podemos cambiar el evangelio con algo material. Así que tenga mucho cuidado, porque Satanás está torciendo y de hecho está utilizando el Salmo 91. Si usted está pasando por alguna prueba o está pasando por alguna tribulación muy grande, le invito a estudiar el Salmo 91 completo, porque el Salmo 91 es para que nosotros confiemos más en el Señor. Sí, pero Satanás utilizó el Salmo 91 que sirve para confiar más en Dios, para tentar a Jesús. Completamente fuera de contexto. No se refiere a lo que dijo Satanás. Si Satanás conoce la Escritura, entonces nosotros debemos, pues, comprometernos a estudiar más la Escritura, a saber qué dice el Salmo 91, por ejemplo. Usted lo sabe, yo le recomiendo. ¿Sí? No se deje confundir. Si alguien le da un mensaje, escúchelo. Pero también anote los versículos bíblicos y compruebe en su casa para ver si lo que dice es correcto, si la interpretación es correcta. No se conforme solamente a escuchar. Hay que evaluar la enseñanza bíblica. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mire lo que pasa. Cuando Jesucristo resistió al diablo, Satanás terminó huyendo. Y eso va a pasar cuando nosotros resistamos a Satanás. Él huirá de nosotros. Pero ojo, se apartó por un tiempo. Satanás va a volver a atacarnos. Por eso todo el tiempo nosotros estamos alertas, estamos vigilantes, porque cualquier momento podemos ser atacados. Probablemente usted fue atacado esta mañana y no se dio cuenta. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Mire, repasemos un poquito lo que ya hemos estudiado. Jesús fue tentado en las necesidades básicas. Satanás va a aprovechar eso para tentarnos. Número 2, Jesús fue tentado en su mente. En segundos pueden venir imágenes, información que nos anime a pecar. Por favor, controlemos nuestra mente. 3, Jesús fue tentado en el engaño de la Escritura. Debemos estar firmes en la doctrina en la que hemos sido enseñados. De repente viene una falsa doctrina. Satanás quiere hacernos caer de alguna manera. Y si él quiere utilizar la Escritura, pues la utilizará. Debemos prepararnos. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Como el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Debemos estar preparados con la palabra de Dios y ser obedientes a Dios y siempre listos para salir victoriosos en medio de la tentación. Cuando usted esté pasando por una prueba, dígase a sí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, usted puede salir adelante victorioso cuando atraviese por una tentación, cuando atraviese por una prueba. Yo le animo, si usted está pasando por algo difícil en su vida, le animo a seguir adelante. No somos cobardes. Nosotros tenemos a nuestro Dios. Tenemos un Dios grande. Así que salgamos adelante. Salgamos victoriosos. Usted está estudiando el curso bíblico, Fundamentos para la Salvación. Que Dios le bendiga grandemente.